qué alegría. Estamos de nuevo con ustedes. Gracias por darnos la oportunidad de entrar a su hogar con este programa Para Dónde Vamos. Quiero darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Janina Yamatei, psicóloga clínica, Ana Julia, Sandra y Minty. Como le digo, con mucho cariño. Es una alegría porque vamos a compartir algo que nos pasa a todo el mundo y es estos sentimientos de culpabilidad. Ustedes saben que dicen que después de la pandemia, mejor dicho, una pandemia es la depresión. ¿Verdad? Es impresionante la cantidad de gente que vive con depresión. Es una pandemia realmente. Y saben que uno de los principales desencadenantes de la depresión es la culpa. Es el sentimiento de culpa. Y quiero dar unos ejemplos, y yo estoy segura que ustedes se van a identificar con esto. Por ejemplo, me siento culpable porque no hago ejercicio. Pero cuando hago ejercicio, me siento culpable porque abandono y descuido a mis hijos en la mañana. Me siento culpable cuando le dedico tiempo a mis hijos y a mi esposo, pero eso me impide poder ir a misa todos los días. Y si voy a misa, me siento culpable porque no descuido a mis hijos y a mi esposo en la tarde, que es cuando ya es la hora de cena. Y no solamente es sentirnos culpables con tantas situaciones, porque dejo las cosas a media, porque no puedo abarcarlo todo, porque hay una gran demanda que me dicen, tienes que ser buena esposa, cuida a tu esposo, cuida a tus hijos, tienes que estar pendiente que tus hijos no vean cualquier cosa en las redes sociales. No te olvides de darle tiempo a tus viejitos, pero también tienes que tener tiempo para ti misma. Tienes que tener tiempo para orar y tienes que tener tiempo para hacer ejercicio. Y al final no puedo con todo, porque cumplir con algo es descuidar otro. Y así vivimos y nos sentimos culpables cuando nuestros hijos crecieron y nos dimos cuenta que aquello que nosotros descuidamos en ellos ahora son problemas. Y nos empezamos a echar la culpa, que por mi culpa mi hijo es así, mi hija es así, ¿verdad? Y si me divorcio hay un sentimiento de culpa porque yo tuve la culpa. Qué tremendo es esto de la culpa. Y la verdad es que nos invaden estos pensamientos y este sentido de culpabilidad. Y yo quisiera ver, Sandra, si usted se identifica y le ha pasado lo mismo. Sí, hermana, definitivamente. En la vida, en lo que a uno le ha tocado que vivir, ¿verdad? Lo que usted señalaba con los hijos. Yo me embaracé a los 17 años. Entonces, prácticamente una adolescente sin mayor futuro. Y la primera culpa era el haberme fallado a mí misma por las aspiraciones y los sueños que tenía. Luego a mis padres, ¿verdad? Que tenían también otros proyectos para mí. Y al final creo que con mi hijo, ¿verdad? Porque no estaba preparado para ello. Y ya en mi vida laboral tuve la oportunidad de entrar a la universidad, culminar mi carrera. Pero eso hizo que yo abandonara pues el cuidado de él. Y realmente sí lo comparto para los que están viviendo esta etapa, porque uno llega a decir, pero si yo no estudiaba, ¿qué vida también le daba? Porque era la oportunidad de poder aspirar, ¿verdad? A tener mejores ingresos, a una posición diferente en lo laboral. Pero descubrir tantas cosas que mi hijo vivió, y me pregunto, Dios mío, ¿yo dónde estaba? ¿A dónde estaba? Y quizás hasta el día de ahora también hay muchas cosas que trabajo, estoy en las actividades del Señor, y gracias a la comunidad que
me ayudó mucho porque yo pasé años culpándome de actitudes de mi hijo, ¿verdad? De rebeldía, de situaciones de incomprensión y que yo me sentía culpable. Y fueron años, lloraba por querer regresar el tiempo atrás, ¿verdad? Y corregir esas cosas. También por mantener la relación en mi hogar con mi pareja en ese entonces, que no era el papá de él, yo trataba de dedicarle el tiempo, de hacer las cosas para él, y realmente al hacer el balance veía y lo reconozco ahora, de que pude haber invertido más tiempo en él, ¿verdad? Gracias a Dios en su misericordia, pues tenemos una bonita relación, somos amigos, compartimos muchas cosas. En algunas ocasiones me acompaña a las actividades de la comunidad, ¿verdad? Y ahí vamos, entregándole todo lo que ya no puedo cambiar al Señor. Gracias, Sandra. Minty. Sí, yo creo que definitivamente la culpabilidad siempre ha existido en mi vida, en diferentes aspectos. Uno de ellos ha sido de que mi mamá quedó viuda cuando nosotros estábamos pequeñas, o sea, prácticamente jóvenes, como de 20 o 21 años, creo yo que mi papá falleció, y mi hermanita mayor es especial. Entonces, desde que yo era chiquita, a mí mis papás me inculcaron que yo tenía que proteger y cuidar mucho a mi hermana. O sea, yo fui adquiriendo ese rol de hermana mayor, y cuando mi papá falleció, pues a la vez fui como mamá para mi mamá, porque yo la apoyé como hermana, como la mayor, en muchas situaciones, porque ella se enfermó de depresión. Entonces, el hecho de que cuando yo hice mi vida, cuando yo me casé, cuando yo tuve mi hija, yo me sentía y me he sentido, gracias a Dios, ahorita ha cambiado mucho eso, culpable el hecho de no estar tan pendiente de ellas. Entonces, eso ha causado por ratitos, en ocasiones, mucha infelicidad en mi vida, porque yo me he sentido culpable de no estar en momentos que ellas me han necesitado, porque yo he estado en las cosas de mi casa, con mi hija, con mi esposo, y eso me ha hecho mucho daño interior. De igual forma, yo he trabajado, toda la vida trabajé desde que mi hija nació. Yo la puse en kinder guardería desde que tenía 8 meses, ¿verdad? Porque yo tenía que trabajar todo el día. Entonces eso también creaba culpabilidad en mí, porque no la pude cuidar como tendría que haberla cuidado. Yo solo tengo una hija, entonces eso a veces ha causado mucha culpabilidad en mí. Decía, no le enseñé a caminar, no le enseñé a ir al baño, sino que se lo enseñaron en la guardería. Los primeros pasos no los di con ella, entonces eso fue creando a la larga mucha sobreprotección a ella. Yo hubiera querido darle mucho de mi tiempo, pero por la necesidad económica, ¿verdad? La necesidad de trabajar, como le pasó también a la hermana Sandrita, uno tiene que salir a trabajar, pero eso le va creando una culpabilidad, pero a la larga uno trata de suplir eso de una forma, creo que muchas veces, equivocada, porque trata de ser muy complaciente o de mucha sobreprotección. Que cuando este sentimiento empieza a quedarse en uno y uno empieza a darle vueltas a su cabeza, como decía, es uno de los desencadenantes de la depresión. A ver, Janina, explícanos un poquito esto. Bueno, hay una culpabilidad adaptativa y una culpabilidad que no es adaptativa. La adaptativa es la que sentimos cuando nos hemos equivocado, la culpa que cuando sentimos cuando nos hemos equivocado, hemos hecho algo malo y nos deja esa sensación de, bueno, reconozco y que reparo, o sea, por eso es adaptativa, nos ayuda a enmendar nuestros errores y a superarlos de alguna manera. La disruptiva, la no adaptativa, es aquella que nos genera muchos sentimientos que generan malestar en todo sentido y nos pueden llevar a la depresión. Entonces, esta sí no es nociva, no permite el crecimiento de las personas, porque aquí, como todo ser viviente, nacemos, crecemos
morimos. Estamos en un proceso siempre, constantemente de evolución. Entonces, el que esta sea una emoción, un sentimiento que solo nos genera retroceso, estancamiento, el no solo sentirnos culpables, sino que culpar a otros, no nos deja evolucionar, ¿verdad? Es interesante también saber que la culpabilidad es, así como la ansiedad, es una tapadera, ¿okay? Siempre hay abajo de este sentimiento de culpabilidad, posiblemente en la mayoría de casos, otra emoción mucho más fuerte, pero la persona se le hace como más fácil, es más tolerable, por decirlo, la culpabilidad que este otro sentimiento. Y es importante descubrirlo, qué sentimiento. Por lo general puede ser la tristeza, ¿ok? Partimos también de saber que estos sentimientos de culpabilidad, la no adaptativa, que ha sido progresando, porque va progresando en nuestra vida, si no la trabajamos, viene en la mayoría de los casos pues desde pequeño. Un niño necesita muchas cosas, pero 3 cosas son súper necesarias, muy necesarias para su evolución. El afecto, sentirse amado, sentirse aceptado y recibir atención. Entonces el niño, él va a hacer todo lo que está a su alcance de alguna manera por recibir esos 3 ingredientes en su vida, ya sea de forma adaptativa o no adaptativa. Entonces, porque es una necesidad para él. Entonces, cuando el niño está recibiendo, porque en algún momento pues todos hemos sido niños y estos sentimientos van quedando dentro de uno. Al no sentir eso, pues genera en muchos de los casos un mecanismo de defensa, viene siendo el yo me culpo, esto no se está dando, ¿okay? Hace poco estaba dando una terapia con una persona que me decía que yo he sentido culpabilidad toda mi vida, me nombró a lo largo de su vida cómo se fue dando este sentimiento, y regresamos a la parte de su niñez, al hablar de su niñez, y me contaba que sus papás pues no la esperaban. Su mamá se casaron muy jóvenes, y pues siempre era el culpable, el que oía que había que pagar, que había que verdad, todo lo que cuesta en una familia llevar a cabo, verdad, las cuentas, esto y lo otro. Entonces ella sentí un sentimiento de culpa enorme. Entonces, se iba como agarrar esa responsabilidad, una responsabilidad que no le correspondía. Pero al trabajar en ella, ¿cuál era esa emoción que estaba más abajo de esa culpabilidad? Llegó a ver claramente que era una tristeza enorme. Qué interesante, qué interesante. No se nos vaya, vamos a ir a un corte comercial y regresamos. El sentimiento de culpabilidad, algo que tenemos todos, unos de una manera muy fuerte, otros hemos podido ir trabajando en el caminar del Señor, reconociendo cuáles son las raíces de ese sentimiento de culpabilidad, y Janina nos los explicaba muy bien, ¿verdad? Y aparte de eso es que también tenemos mucha demanda, ¿verdad? A veces puede ser la demanda de nuestros padres, si están vivos, es que no me venís a ver, es que no me das, es que qué barbaridad, es que sos un hijo ingrato, es que no sé cuánto. Estos padres o madres que son sumamente demandantes con hijos que trabajan, tienen familia, como decía Minty, y este sentimiento de culpabilidad también, y de cuando uno está trabajando y no puede estar con los hijos chiquitos que van creciendo. Este es un tremendo sentimiento de culpabilidad, pero como les decía al principio, es muy difícil abarcarlo todo. Si nos sentimos satisfechos porque hemos logrado, somos exitosos en un área, hay otras áreas que somos desastrosos. Para poder ser exitosos en algo, hemos tenido que descuidar algo. Pero bueno, es bien interesante. Vamos a Ana Julia.
Pues yo tengo que aceptar que la culpabilidad ha sido mi sombra, porque siempre me he sentido culpable, y si yo hago memoria de por qué, hay tantas cosas, y es lo que tú acabas de decir, que hay algo más que es una tapadera. Mi vida desde chiquita fue súper complicada porque viví en un hogar complicado. Entonces, alguien tenía que pagar los platos rotos. Y por mi manera de ser, que no era ni una niña quieta, sino que era inquieta, era un poco tremenda, ¿quién era la culpable de todo? Sí, yo. Entonces, desde ahí yo tuve esta etiqueta que decía culpable. Si hacía una cosa buena, inclusive me sentía culpable si lo decía para bien. Si lo hacía para mal, también me sentía culpable. Entonces sí, yo llegué a un momento de sentirme bajo una presión. Incluso hoy en día la presión social hacia los jóvenes, que métanse en la droga porque si no, no perteneces al grupo, después crea una culpabilidad como lo creó en mí. Yo reconozco, escuchando a Yanina, que parte de la culpabilidad fue que tuvimos a unos padres ausentes, a unos padres que viajaban, que mi madre pues tenía su problema de alcoholismo y sinceramente nosotros nos manejábamos entre las niñeras, la enfermera y de ahí y los maestros, pues cuando nosotros nos quedábamos solos, nos ponían en todas las actividades y cuando nos preguntaba mi papá qué habíamos hecho y si no lo habíamos hecho bien, era culpa mía, era todo culpa mía. Entonces, nací, crecí y para mí ha sido una de las luchas más grandes que yo he tenido en mi vida. Gracias a Dios, estamos en el programa, en el retiro del dolor a la gracia, y ahí yo he ido sanando y soltando. Yo tuve una culpabilidad grande por años con mis hijos, por la manera que fueron criados, porque los tuve que dejar en los Estados Unidos, por tantas cosas. Pero hoy en día me doy cuenta que dentro de la culpabilidad siempre estuvo la mano de Dios para tratar de decirme, sigue, ya todo va a pasar, las aguas se van a calmar. Y así ha ido pasando, he ido sanando heridas que me llevaban a la culpabilidad. Y ahora suelto, he aprendido a soltar muchas cosas. Creo que ya no soy tan clavada como antes, que si hacía algo bueno, que me lo reconocieran. Si hacía algo malo, estaba viendo cómo componer esa situación, porque también nos enseñaron mis padres de que no nos podíamos enojar por mucho tiempo. Entonces yo buscaba y siempre después de algo que hacía yo pedía perdón y se repetía, entonces se volvía nocivo, dijiste tú, feo, pero siento que el Señor ha ido sanándome y creo que es los regalos de Dios que me da por tanta confusión que hubo en mi vida desde chiquita. Gracias, Ana. Gracias por compartir. Sí, Yanina, con lo que tú acabas de decir es bien importante porque esta culpabilidad también puede ir generando este diálogo interno que tenemos con nosotros mismos, diciéndonos cosas muy feas, muy nocivas, muy destructivas, empezando por el diálogo interno. Y luego pueden haber manifestaciones de hacernos daño, ¿okay? De hacernos daño, ya sea inclusive cortarse, pegarse, dañarse. Yo, gracias a Dios, no llegué a eso, pero suficiente con todas las drogas que hice, suficiente con todo el alcohol, suficiente con todo el desorden que hice. Ya hubiera sido extremo si me hubiera cortado y todo, pero sí, hoy en día conozco muchos jóvenes que se mutilan, que se cortan. Y es por eso, por la culpabilidad de no sentirse aceptados, de no sentirse bien ni en su casa, ni en su ámbito. De hecho, el suicidio
también puede ser venir por un sentimiento de culpabilidad tan grande de sentir que no pueden remediar esas situaciones, ¿no, Yanina? Exacto. Y luego también pueden en cada persona como que esto puede variar, ¿verdad? Pero ese diálogo interno sí puede ir escalando en hacerse daño, ya sea físicamente, ya sea psicológicamente también, y hacer daño a otros, porque se sienten tan culpables, se sienten con esa etiqueta, una coraza, una coraza, entonces ya es también, y es rebotar también en el otro y culpar al otro. O sea que tiene muchas ramificaciones esto de la culpabilidad. Algo que está pasando hoy en día, precisamente también por las redes, por todo lo que estamos viendo, podemos caer en una autoexigencia de tratar de ser lo mejor, ¿verdad? Tratar de cumplir con todo, ¿verdad? Y la autoexigencia es generador de estrés, de angustia, de un vacío existencial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos estamos exigiendo cada vez más, ¿verdad? Y no damos el ancho. Y cada vez más tenemos alrededor a las personas que demandan. Porque hay es personas demandantes. Como decía, cuando en el trabajo es demandante. Hay trabajos que son demandantes. Y especialmente con el home office, ¿verdad? Con el trabajo en casa, se volvió todavía más demandante. Entonces ya no hay respeto como los horarios, ¿verdad? Entonces, y es decir, es que si tú no me das el tiempo y no trabajas el tiempo que tiene que ser, entonces quiere decir que tú no eres prescindible. Y miren qué increíble, ¿verdad? El otro día escuché algo que dijo una persona que tiene un buen puesto en una empresa, que no pudo ni siquiera vivir la dieta de su embarazo, ¿verdad? Normalmente son 4 meses y a los 2 meses ya estaba trabajando. Y yo le decía, ¿pero por qué te fuiste a trabajar ya? Es que si yo falto mucho tiempo, se van a dar cuenta que yo no soy necesaria. Entonces voy a perder mi trabajo. Fíjense esto, pero esto es el día a día. Yo conozco personas jóvenes que los veo trabajando a toda hora, de lunes a domingo. He visto a esta persona con la computadora un domingo trabajando. Y le digo yo, pero hoy es domingo. Sí, pero es que si yo no cumplo las exigencias de mi jefe, entonces es posible que haya otro que sí esté dispuesto a dar ese tiempo y no me quiero quedar sin trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Esta demanda excesiva en el trabajo es que, miren, si el día, no por tanto madrugar, amanece más temprano, el día dura 24 horas y de esas 24 horas necesitamos 8 horas para dormir, para poder estar sanos física, mentalmente. Entonces uno dice, bueno, ¿qué estoy descuidando para estar dando el 100%? Y yo sé que usted que nos está viendo ahora se puede identificar, porque estoy segura que cada uno de ustedes está viviendo con un sentimiento de culpabilidad, de cualquier índole. Sandra. Sí, yo también hacer énfasis en la parte económica, la financiera, que a veces uno por diferentes cosas, ¿verdad? Necesidades o situaciones que van pasando, ni cuenta se va dando cómo va endeudándose y que vive el día a día, como usted decía, del trabajo. Claro, mi situación actual, tengo capacidad para cierto presupuesto y las tarjetas de crédito, los refinanciamientos vienen como que fueran gratis, ¿verdad? Y así se los exponen. Y bueno, yo tuve la oportunidad que el dinero hasta al lugar de trabajo me lo llevaban, entonces era bien fácil. Y me lo descontaban y ni cuenta me daba. Pero eso se terminó así, de un día a otro. Y encontrarme en una realidad que era diferente, sin empleo y sin nada. Entonces, bueno, había que pagar, había que hacer varias cosas en las cuales yo ya no tenía la capacidad de pago. Entonces,
comenzó, como usted dice, ese remordimiento, que por qué si yo no tuve que haber hecho esto, si no tenía necesidad de tantas cosas. Entonces, y cómo esas situaciones estaban afectando no solamente a mí, sino que a toda mi familia. Y de verdad que fueron unas situaciones, unos días de mucha angustia, de mucho dolor, ¿verdad? Porque el sentirme culpable de esa conducta, de verdad a mí me llevó a situaciones de depresión, de no aceptar mi conducta de lo que había hecho, a pesar de que eran cosas pues que no fueron tan suntuosas, ¿verdad? Pero que no fueron necesarias en lo que yo tuve que invertir todo ese dinero. Y el hecho de querer uno suplir con regalos a los hijos que no les hemos podido dar el cariño que nos lleva a endeudarnos. Así es. Pero yo confío tanto en la providencia del Señor en todo aspecto que me orientaron de que podía ir a las instituciones bancarias, pedir refinanciamiento, o sea, los plazos de pago, o sea, que habían otras soluciones, ¿verdad? Algunas pues favorables, otras no, y ahí he pasado, ¿verdad? Pagando, pero ya con diferente. Ahora no tengo ninguna tarjeta de crédito, bendito sea Dios. Eso es lo mejor, ¿verdad? Si no podemos administrar las tarjetas, mejor es cortarlas. Vamos a irnos a un corte comercial. No se nos vayan. Bueno, hablando del sentimiento de culpabilidad, pero una de las cosas más maravillosas es cuando uno tiene un encuentro con Jesús. Porque la palabra del Señor está llena de palabras de esperanza. Y especialmente acontecimientos que se han dado. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo que se me viene mucho en este momento. Es la mujer encontrada en fragante en adulterio. Estaban todos culpándola y esto y el otro. Y Jesús dijo, mujer, ¿a dónde están todos los que te culpaban? ¿Verdad? Vete, yo tampoco te culpo. Yo tampoco. Yo te perdono. O sea, realmente el caminar con el Señor nos libera del sentimiento de culpa. Yo tenía un gran sentimiento de culpa en mi vida, ser la menor de 8 hermanos, pero yo sentía que tú sos la culpable, porque el ser humano por naturaleza tiende a echar la culpa. Acuérdense desde Génesis, la mujer que me diste, la serpiente, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, cómo el Señor empieza a sanarnos, ¿verdad? Todos nuestros pecados nos los limpia. El Señor nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? O sea, Él nos transforma, vengo a hacer las cosas nuevas, ¿verdad? Y como hay tres caras de la culpabilidad. Primero es la culpabilidad que hablaba Yanina, que es cuando nos estamos culpando nosotros por todo. Este sentimiento de culpa de las cuales ustedes han puesto sus ejemplos. Pero también está el sentimiento de culpa cuando me están echando a mí la culpa, ¿verdad? O busco un culpable, es un culpable, ¿verdad? Y la otra cara de la culpabilidad es cuando yo sé que he cometido un error, cuando yo sé que he dañado. Entonces son diferentes formas de la culpabilidad que tenemos que descubrir cuál de todas estas culpas, porque unas se pueden sanar con el Señor cuando el Señor viene a nuestro corazón, pone bálsamo en nuestra herida, nos perdonamos a nosotros mismos, nos reconciliamos con nosotros mismos de saber que nosotros no somos perfectos, no somos supermujeres, no son superhombres. O sea, este es el día a día, no damos abasto con todo, no se puede. El Señor nos ayuda a reconciliarnos con nosotros. Pero el otro sentimiento de culpa se sana con algo que se llama responsabilidad. Hacerme responsable de las metidas de pata. Y si yo, por ejemplo, no pude educar a mis hijos y hice las cosas malas, entonces el Señor me ayuda a ir a buscar a mis hijos
y a pedirles perdón. Hijo, cuando tú naciste, yo estaba en esta situación y en esta situación. Y cuando me criaron con esto, por eso cometí errores, pero te pido perdón. Marian Rojas dice, puedes ir al pasado, pero trayendo el boleto de regreso, ¿verdad? De ida y de regreso, no quedarte en el pasado. Entonces, esa responsabilidad que nos lleva a ponernos en paz con las otras personas a las cuales nosotros dañamos. Con eso nosotros nos liberamos del sentimiento de culpabilidad. Y si la persona no nos quiere perdonar, eso ya es problema. Igual, si yo le debo dinero a alguien, pues tengo que hacer lo posible por irle pagando. O sea, ir tratando de irme liberando de los sentimientos de culpabilidad. Y aquel que viene de no lo hice, no pude, no doy abasto, el Señor entra a tu corazón y te ayuda a sanar. Minty, ¿qué ha hecho el Señor para trabajar ese sentimiento de culpabilidad? Sí, definitivamente el Señor es maravilloso y el amor que nos tiene a cada una de nosotros, que ha tenido para mí y para mi familia, es muy grande. Yo el año pasado hice el retiro, tuve la bendición de hacer el retiro del dolor a la gracia, el cual fue de una gran bendición en mi vida, porque el Señor me ha ido mostrando en el transcurso de estos meses que la culpabilidad, que es la tapadera, como decía Yanina, en el fondo hay mucho sentimiento de perfeccionismo en mi vida. O sea, yo he querido siempre que todo salga bien, que no equivocarme, de esa misma herida que he tenido de mi infancia, de cuando me inculcaban que yo tenía que cuidar, yo tenía que sacar buenas notas, yo tenía que todo estar bien. Entonces el Señor ha ido trabajando y me ha ido mostrando diferentes áreas de mi vida donde yo he tratado de estar en todo, y cuando no he estado en todo ha venido ese sentimiento de culpabilidad. Pero a través del amor de Dios, a través de la oración, de la visita al Santísimo, de la Eucaristía, el Señor me ha ido mostrando su amor y me ha ido poco a poco enseñando a aceptarme como yo soy y a aceptar mi realidad. Aceptar que tengo una mamá y una hermana enferma, que si bien es cierto, yo no puedo estar con ellas al 100%, en la medida que yo las pueda cuidar y ayudarles, está bien, pero ya no aquel sentimiento de frustración y de gran culpabilidad en mí que me causaba tristeza y dolor. O sea, que si yo no hacía algo, trataba de hacer 10 cosas más para quedarme con mi mamá, porque mi mamá es una persona bien demandante, pero ya el Señor ha ido trabajando eso en mí y siento que ya lo voy manejando mejor. Qué bonito. Gracias. Gracias a Dios. Ana Julia, Pues ¿cómo ha trabajado el Señor? Sí. Para mí, antes de decirle al Señor que quería trabajar eso, fueron muchas lágrimas, mucho dolor, muchos tiempos sentirme sola. Hasta que un día le dije al Señor, y yo creo que el primer paso que uno que vive culpándose es aceptar de que has equivocado, que no has hecho las cosas bien, que he tenido heridas que he tenido que ir sanando e ir soltando. Justo anoche hablaba con una joven que me decía, es increíble todo lo que me está pasando ahorita. Justo cuando yo he querido cambiar mi vida, he dejado todo y estoy tratando de ponerme en el camino correcto, y cada vez se me viene una avalancha más, otra, y a mí me pasó lo mismo. Porque cuando uno ha tenido una vida tan desordenada o con tanto sentido de culpabilidad, tantas heridas y todo, cuando uno ve la realidad que tiene que ordenarse, que tiene que aceptar, que tiene que buscar ayuda, que tiene que hacer tantas cosas diferentes, es cuando más claro tenés todo lo que tienes que arreglar, todo lo que destruiste. Y yo se lo dije ayer, le dije, es que esto me pasó así, es parte de las consecuencias de tu desorden. No mucho le gustó al principio, pero como a la media hora me volvió a llamar y me dice, mira, me he quedado pensando en eso, y eso es cierto. Y primera vez que no la sentí enojada porque, o a la defensiva, porque le había tocado la verdad. No, fíjate que sí, tenés toda la razón, y ni modo, voy a seguir, y así es. Aceptar, continuar,
pero siempre buscar al Señor para que te dé las luces, de saber que está la esperanza, está la fe. Y yo me agarro de algo que dice en la palabra, que Él hace las cosas nuevas todos los días. Y cada vez tratar de ser mejor. Ir conociendo nuestras limitaciones. Janina, quisiera que nos hablaras un poquito de estas caras de la culpabilidad. Sí, la culpabilidad como viene siendo un mecanismo para poder enfrentar estos, en la mayoría de los casos, esta tristeza o miedos profundos que tiene la persona, y unos más profundos que otros. De alguna manera, la persona pues se enfrenta con frustraciones, se enfrenta con depresiones, se enfrenta con situaciones de conflictivas y de empezar a culpar a otros, hacerse responsabilizar a otros, cosas que tenemos que de alguna manera ir asumiendo. De alguna manera pues esto va creando en la persona ir diluyéndose en el tiempo, en responsabilidad de no enfrentar, y la persona pues se va sintiendo que necesita de alguna manera pues la ayuda y no está acudiendo a ella, ¿verdad? Sí, lo importante es hacer como un alto. No podemos seguir viviendo así. Yo les invito a ustedes que nos están viendo en este programa, ¿verdad? Y también, como decía también Ana Julia, es bien importante la parte de la aceptación. O sea, una emoción no se puede transformar si no se acepta, ¿ok? Porque esto es como todos tenemos de alguna manera estos espacios negros, ¿verdad? Ciegos, más bien, ciegos que no nos dejan ver. Y la culpabilidad es experta, ¿verdad? En esto. Hay personas demandantes que quieren que uno llene el vacío que solo puede llenar el Señor. Hay personas que quieren que uno les llene el vacío que solo puede dar el Señor. Esto es bien importante. Cuando hay una exigencia, y yo les invito a ustedes que nos están viendo, a ti que me estás viendo, si tú tienes una persona que te está demandando demasiado, esa persona quiere que tú le llenes el vacío de su corazón. Eso solo lo puede hacer el Señor. Yo descubrí algo que al descubrirlo me liberó mucho. No puedo quedar bien con todo el mundo. Miren cómo me liberó eso. Ni Jesús, que es Dios, queda bien con todo el mundo. Yo no puedo quedar bien con todo el mundo. Hoy le puedo dar todo mi tiempo, pero si mañana me necesita y no puedo dárselo, todo lo que he hecho atrás quedó anulado. Somos seres limitados. Tenemos que saberlo. Somos seres limitados. Y tenemos que aprender a pedir perdón. Es que tú no estuviste. Perdóname, hijo. Perdóname. No me recuerdo de este momento que pasó, pero te pido perdón. Es tan importante el perdón. No, mamá. Perdona. No te pude en ese momento. No pude estar contigo. Perdón. Para irse liberando. ¿Verdad? Pero es importante saber, somos limitados. No somos perfectos. Somos limitados. Nos quedamos con esto y vamos a un corte comercial. Bueno, el tiempo se acorta cuando los temas son interesantes. Dicen que hay un remedio para la culpa. ¿Saben cuál es? Reconocerla. Porque también cuesta mucho reconocer cuando uno, dentro del equilibrio, ¿verdad? Por supuesto. No aceptar culpas que no nos corresponden, pero sí aceptar las culpas que es parte de que nosotros pudimos haberla tenido. Bueno,
El Señor hace nuevas todas las cosas, lo dijo Ana Julia. El Señor sana a los que tienen quebrantado el corazón. El Señor ha venido para darnos luz, para sacarnos de las tinieblas. El Señor perdona nuestros pecados. El Señor es el único que puede llegar a tu corazón, sanarlo y liberarlo de todos estos sentimientos. Minty, ¿qué ha hecho el Señor? ¿Y qué mensaje quisiera darle a los hermanos y a nosotros que estamos acá, que la estamos viviendo? Sí, el Señor ha trabajado y sigue trabajando cada día en mi vida, en mi corazón, y yo les recomiendo a los hermanos que entreguen su situación, cada uno la vida, el problema o situación difícil que le está pasando, y le pidan al Señor con humildad que les permita reconocer el área de su vida que el Señor quiere sanar. En mi caso ha trabajado y sigue trabajando mucho el perfeccionismo, la falta de humildad, la soberbia que muchas veces me creía, como la hermana Lorena decía al principio, uno no es súper mujer, yo no soy súper poderosa, sino que soy una persona limitada, o sea, aceptarme tal como soy, con las limitantes, las carencias que tengo, pedirle al Señor que me dé la fuerza para afrontar y dejar de sentirme culpable por las cosas que yo he sentido que no he hecho bien, cuando en el fondo son esas heridas de infancia y juventud que hay que seguir trabajando para poder ser cada día mejores con la ayuda del Señor. Gracias, Minty. Sandrita. Bueno, en mi caso, lo que me ha ayudado mucho es, en primer lugar, a reconocer, ¿verdad? Descubrir todas esas cosas de las que yo me culpaba, que no dependían de mí. O sea, que fue consecuencia de falta de orientación, por ejemplo, lo de mi embarazo. No tuve como la ayuda idónea que me guiara, ¿verdad? Pero llegar a descubrirlo y buscar ayuda ha sido para mí verdaderamente una sanación. Y eso lo he obtenido en el caminar en los 18 años que llevo en mi comunidad, ¿verdad? Ir descubriendo que hay cosas que no dependían de mí, otras que de forma inconsciente las realicé, como por ejemplo el hecho comentaba hace un momento de las tarjetas de crédito, porque quería ser aceptada, porque quería estar al igual, por ejemplo en mi casa, mi esposo al final, pues él tenía su empresa y disponía de una condición económica solvente, ¿verdad? Cosa que no era la mía. Entonces yo entré como en una competencia ilógica, pero así lo viví, y que eso generó problemas y situaciones que fueron bastante difíciles. Pero en sí, el encontrar en primer lugar al Señor, ¿verdad? Al encontrar una nueva familia en mi comunidad que me ha ido educando, reeducando y reenseñando tantas cosas que verdaderamente yo, a pesar de los problemas y tantas cosas de las que antes yo misma me señalé, porque no hay peor juez que uno mismo, ¿verdad? Eso, uno no tiene misericordia para con uno. Entonces, el sentir el amor del Señor, ¿verdad? Como dice la hermana, ese pasaje que yo me identifico tanto con ello, de que si nadie te culpa, nadie te señala, entonces, ¿por qué lo tengo que hacer yo? ¿Verdad? Entonces, un nuevo aprender a vivir en Cristo Jesús. Gracias hermana. Janina. Bueno, es importante ver si este sentimiento de culpabilidad es algo que permanentemente nos está molestando. ¿Okay? Es importante si nos lo llevamos a todas nuestras relaciones, ¿verdad? Cuando vemos que, ay no, con mi mamá pasa esto, con mis hijos pasa esto otro, con mi esposo pasa esto otro, y yo siento culpabilidad constantemente con las amigas, porque muchas veces esto se va haciendo, que viene siendo como una película, ¿verdad? Como un filtro donde todo se ve a través de la culpa. Y hay que empezar a reconocer para llegar a la raíz, ¿ok? Y venir y decir, ok, es hora de transformar. Yo no puedo vivir a través de la culpa, porque eso no es una culpabilidad adaptativa. No podemos volver a la culpabilidad
a la culpa, a sentir culpa para enmendar, para reparar. Y lo demás va más allá, no me corresponde a mí, ¿ok? Que si bien es cierto, en algún momento aprendí de esa manera, porque es muy posible que este mecanismo estuvo desde pequeño, ¿ok? Donde yo me responsabilicé para no sentir la tristeza, para no sentir la angustia, para no sentir el miedo. De alguna manera, pues es importante empezarse a decir, bueno, gracias a este mecanismo de defensa, gracias, me estás tratando de proteger de alguna manera, pero ya no es necesario, ya lo suelto, ¿ok? Si esto es algo que yo puedo inventar, que está en mi departamento, entonces yo puedo venir y inventar, pero si esto no es parte de mí, es parte de la otra persona con la cual yo estoy teniendo este sentimiento, entonces es del otro, no es mío, y ahí tengo que aprender a soltar, ¿ok? Porque si no va a seguir siendo nocivo una y otra vez, ¿ok? Y soltar, ¿ok? Lo que pasa es que a veces no nos gusta y nos cuesta no soltar, porque realmente ha sido un constante en la vida estar viendo las circunstancias y sintiéndolas a través de la culpa, ¿ok? Sí se puede, pero hay que hacer este ejercicio donde uno tiene que estar un poquito más pendiente para no volver a agarrar la culpa. Hay que soltarla. Si está en ti, bueno, repara, y si no, hay que soltar. Gracias, Yanina. Creo que es importante lo que decían también mis hermanas. Creo que hay que buscar ayuda. Cuando uno tiene ya este sentimiento de culpa continua, que ya no es normal, creo que hay que buscar ayuda. Primero, para poder ver cuáles son esas culpas, esos pensamientos irracionales, esas culpas irracionales porque nos las pusieron como una carga de algo que nosotros no somos culpables. Es como cuando uno dice, es que por mi culpa mi padre se divorciaron. Es que por mi culpa, como lo que tú decías con tu cliente, con tu paciente, cuando decía, es que yo me siento culpable de que por mí mis padres no tenían dinero. Es que me siento culpable porque mis padres dejaron de hacer muchas cosas por pagarme mi colegio. Entonces, a veces uno está llevando culpas que no son culpas. Simplemente uno se ha puesto un gran peso, pero también le ponen un gran peso a uno. Lo que pasa es que sí, o sea, un niño no tiene la capacidad de entender estas cosas y simplemente solo las adopta. Sí. ¿Okay? Porque el cerebro de una persona se termina de desarrollar hasta los 23, 25 años. Los niños son sumamente observadores, pésimos intérpretes, no interpretan bien, ¿ok? Y es ahí donde se van haciendo estas ideas irracionales que ya haremos. En su momento hablaremos de eso, pero y los padres, no hay familias perfectas, definitivamente hay unas más funcionales y otras menos funcionales, y dentro de esa dinámica de cada hogar, de cada relación, bueno, quedan distorsiones, quedan vacíos, muchos vacíos. Entonces, el niño, ante una tristeza enorme, porque no se siente amado, no se sintió esperado, querido, ¿okay? Es más fácil sentir culpabilidad que sentir este dolor tan grande de tristeza de que mis papás no me aman. O sea, son sentimientos, son emociones muy fuertes, y la culpabilidad es menos impactante, por decir. Claro, qué interesante, qué bueno. Antes de irnos a ponernos en oración, es importante que cada uno de ustedes que nos está viendo en este programa vayan revisando cómo está esta situación del sentimiento de culpa, y si estás pasando por un momento de depresión, si puede ser que haya una raíz de culpabilidad en la cual habría que trabajar. Vamos a pedirle a Ana Julia, vamos a pedir al Señor, primero que nos revele. Ustedes saben que cuando uno entra en los caminos del Señor, también el Señor ilumina nuestro interior y también nos hace darnos cuenta de aquellas cosas que sí necesitamos pedir perdón o que necesitamos perdonarnos a nosotros mismos, sabiendo, como decía Minty, que somos limitados.
Así que, Ana Julia, quisiera pedirte, por favor, si podemos orar por este punto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi buen Jesús, una vez más nos acercamos a ti, clamando tu misericordia, tu bondad y tu amor, porque venimos cargando tanta culpabilidad. Ahora nos damos cuenta, mi Dios, que el sentirse culpable no viene de ti. Así como esa mujer que la querían apedrear y tú solo levantaste la mano para decir, si quién te culpa, si yo no te culpo. Yo sé, Jesús, que tú nunca me has culpado. Soy yo la que me he cargado con culpas. Pero ahora que te conozco, mi Dios, te quiero entregar todo ese sentimiento, todos esos obstáculos que me bloquean para ser libre, Señor. Ese sentimiento de no poder tener la felicidad plena, porque siempre hay algo que estorba en mi vida. Si lo hice bien, si lo hice mal, que por qué yo soy la culpable. Pero mi Dios, tú lo sabes, tú conoces la vida de cada uno, de los que te están viendo, de los que estamos aquí presentes. Reconozco que no se mueve la hoja de un árbol si tú no lo permites. Benditas culpas que yo he tenido, Señor, que me han hecho ahora reconocer de que solo tú puedes sanar esas culpas. Podemos buscarte en el confesionario tantas veces y repetirlas, pero ahora con un corazón dispuesto a entregarlo en este momento, Señor. Recibe de todos los que estamos aquí y de los que están escuchándonos y viéndonos por televisión, recibe este sentimiento y pon tu mano sobre cada uno de nosotros para darnos ese paso hacia la libertad, ese paso de no ver atrás ya, ese paso de sentirme libre, de poder ir a pedir perdón si no lo he hecho aún. Mamita María, intercede por nosotros para que podamos ser más agradables a tu Hijo. Si Él no nos culpó, no nos culpa y nunca nos va a culpar, no seamos tan fuertes nosotros con nosotros mismos. Danos la sabiduría de perdonar, de amar y de ayudar al que lo necesita. Por eso, Jesús, nuevamente te digo, hoy en este día, que te quiero amar más, sentirme más cerca de ti para poderte imitar. Y cada día, mi Dios, te doy mi corazón para que lo sigas limpiando, para que lo sigas sanando, porque sé de que a cada sanación que tú haces en mi corazón, tú lo sellas con un beso y no hay manera de regresar atrás. Por eso, Jesús, te doy inmensamente gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que harás en mi vida. Bendito y alabado seas por siempre. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el tiempo se ha terminado. Quiero recomendarle este libro que se llama Cómo sobrevivir al caos mental. En librería La Ceiba lo venden. Se lo recomiendo. Está muy bueno porque de aquí hay varios temas y uno de ellos es el sentimiento de la culpabilidad. Así que les damos las gracias. Gracias, Sandra, Minty, Ana Julia, Janina, gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros y les recuerdo su programa siempre los sábados a las 6 de la tarde, domingos a las 4 de la tarde y el jueves a las 10 de la noche en Agape TV, Canal 8. Que Dios los bendiga.